es pasos, es luz para mis pasos en el camino de la vida. Quiero iniciar pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú, Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, en quien se cumplen todas las promesas, que esta noche podamos comprender un poco más sobre tu mensaje de amor, sobre nuestra humanidad en este tiempo fuerte de pandemia que vive el mundo. Que seas tú nuestra fortaleza en esta preparación hacia la Pascua, en esta noche. Quiero iniciar con el número 601 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes pueden buscarlo en sus hogares y ya ven, para iniciar esta temática. Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo, el justo, Isaías capítulo 53, versículo 11, había anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San Pablo profesa en una confesión de fe que dice haber recibido que Cristo ha muerto por nuestros pecados según la Escritura. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente de Isaías 53, 7, 8. Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz del siervo doliente. Después de su resurrección, dio esta interpretación de las Escrituras a los discípulos de Emaús, luego a los propios apóstoles. Por eso, hermanos, todo lo que está contenido en la palabra de Dios es iluminado por el Espíritu. Y el mismo Jesús vino a dar cumplimiento de las promesas. Él es el cumplimiento. Lo que anunciaban los profetas, Él pues lo cumple en su persona. Vamos a ir por parte entonces, mencionando algunas de las profecías que coinciden, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos en la Biblia, las concordancias. Cómo concuerda un versículo del Antiguo Testamento con un versículo del Nuevo Testamento. Estas profecías anuncian sobre su persona, sus acciones, su doctrina de forma más o menos directa, más o menos velada. El cumplimiento de todas esas profecías es uno de los motivos que nos llevan a saber que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, no por manos de hombre. Aunque fueran hombres que la escribieran, fue con ese sentido espiritual. No es un libro histórico, no es un libro científico la Biblia, es un libro espiritual para llenarnos a nosotros de fe y de esperanza en medio de las zozobras, en medio de las vicisitudes, de cualquier problema, de cualquier enfermedad, de cualquier situación crítica. Está la palabra de Dios para iluminarnos. Jesús sabe que las profecías mesiánicas se refieren a Él. A esta nos vamos a recordar que al leer Isaías en la sinagoga de Nazaret, el mismo Jesús afirma: hoy se está cumpliendo ante ustedes esta escritura. Lucas 4:21. A los fariseos que rehúsan creer en Él, les dice: escudriñen las escrituras, ya que en ellas esperan tener la vida eterna. Ellas, las escrituras, testifican de mí. Juan 5:39. Juan 5:39 nos dice el mismo Jesús que las escrituras testifican de Él. Y el evangelista Mateo propone en su evangelio demostrar que Jesús es el Mesías, el Kyrios, el ungido del Padre, basándose en las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a ver, la primera profecía es que desciende de la tribu de Judá. Génesis 49:10. El cetro no se apartará de Judá,
ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Lucas 33:33. Naasón, hijo de Aminadab, Aminadab, hijo de Admin, Admin, hijo de Arní, Arní, hijo de Esrón, Esrón, hijo de Fares, Fares, hijo de Judá. Ahí veamos la genealogía de Jesús. ¿Cuántas? 42 generaciones hubo antes del nacimiento de Jesús. A partir de Abraham hasta llegar a Jesús. 42 generaciones. ¿Dónde fue el nacimiento de Jesús? En Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 1 dice: y tú, Belén de Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. ¿Cómo le parece? Belén, donde había nacido también el rey David, y Jesús es de la dinastía de David, el rey. Entonces, esa concordancia está en Mateo 2:1. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. ¿Ven cómo van concordando las profecías referidas a Jesús? Sobre el nacimiento de la Virgen, Isaías 7:14. Concordancia Mateo 1:18. Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor nos dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel. 700 más o menos años antes de que ocurriera, pues ya el profeta Isaías lo había anunciado. Entonces se completa en Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí se completa la profecía. Sobre la matanza de los niños en Belén, Jeremías 31:15. Así habla el Señor: escuchen, en Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura. Es Raquel que llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada porque ya no existen. Wow, eso tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en el mundo actual. Pero solamente me detengo ahí en lo que se refiere a Jesús. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahí se cumple la profecía también. La huida a Egipto también estaba anunciada en Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Claro, la Virgen y José se llevaron al niño de Belén a Egipto, pero de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. ¿Dónde se completa? En Mateo 2:14. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Coincidencias. Predicación en Galilea, en la cercanía del río Jordán, donde fue bautizado. Tanto en Isaías 8:23 y en Isaías 9:1 concuerda con Mateo 4:12. Isaías 8:23. En un primer tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar, al otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. El mismo Isaías 9:1. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad
ha brillado una luz. Mateo 4, 12, 16 se completa esta profecía. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se encontraba en tiniebla vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. Jesucristo el Señor. Él es la luz. Él es quien tiene que iluminar al mundo y nadie más. El desprecio del pueblo. Vamos entrando en el contexto ya del tiempo cuaresmal, ¿no? Estas citas bíblicas que se refieren al desprecio del pueblo judío por su compueblano, por Jesús, su connacional, su compatriota. Isaías 53, 3 dice: despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Esta profecía se completa en Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El prólogo de San Juan lo dice muy claro. Jesucristo vino a su propio pueblo, pero su pueblo no lo recibió como tal. Todavía lo está esperando. Para ellos no ha nacido el Mesías. Para nosotros, y tenemos que dar gracias a Dios, ya lo reconocemos. Jesucristo pasó haciendo el bien, resucitó de entre los muertos y por eso estamos aquí, recordando este acontecimiento por los siglos de los siglos. Truene, llueve y vente, continuará, porque la victoria es de nuestro Dios. Entrada triunfal de Jerusalén sobre un pollino, sobre un burriquito. Ya Zacarías lo había anunciado en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna, un pollino. Entonces se completa esta profecía en Juan. Vamos a Juan. Tomaron ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Todo se va cumpliendo. Todas las profecías se van cumpliendo en Jesús. En el Antiguo Testamento, lo que anunciaron los profetas se fue cumpliendo poco a poco. También sobre la traición por uno de los que lo acompañaban, estaba profetizado en el Salmo 41:10. El verso 10 del Salmo 41 dice: hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, el que comió mi pan, se puso contra mí. Ahora veamos dónde se cumple esta promesa. Marcos 14:10. San Marcos, capítulo 14, verso 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ahí se cumple la profecía. Y sería vendido por 30 monedas. Zacarías 11:12 también nos habla de esa profecía que se cumple en Mateo 26:15. Zacarías 11:12. Yo les dije: si les parece bien, páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario, 30 siclos de plata. Se cumple en Mateo 26:15. Y les dijo:
¿qué me quieren dar? Y yo les entregaré. Y ellos se asignaron 30 piezas de plata a Judas Iscariote, por supuesto. Pero este precio que se pagó por Jesús, los 30 monedas, sería devuelto. En Zacarías capítulo 11, versículo 13, el Señor me dijo, echa el tesoro ese a ese lindo precio en que he sido evaluado por ellos. Yo tomé los 30 siclos de plata y los eché en el tesoro de la casa del Señor. Mateo 27, 6, 7. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Se van cumpliendo las promesas. Todo lo que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús, ¿verdad? En Jesús el Señor, Jesucristo el Señor. Pero Jesús también, el mantenerse en silencio durante el juicio que se le libró a él, a Jesús, mantiene el silencio. Ya Isaías, en el capítulo 53, verso 7, lo había dicho. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Se completa esta profecía en Mateo 26, 62, 63. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí se cumple esta profecía también sobre el juicio, donde Jesús se mantuvo en silencio, no hizo alarde de su categoría de Dios. Sufrió como nosotros, sufrió por los demás. Isaías 53, 4, 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este tiempo de Cuaresma es realmente un tiempo especial para reflexionar todo esto que estaba anunciado por los profetas y que se cumplió en Jesús. Sobre todo desde el momento de la última cena hasta su pasión, muerte y resurrección. Entonces esta profecía se completa en Mateo 8, 16. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Muy importante, muy necesario, hermanos, en este tiempo. Jesucristo lleva nuestras dolencias, esos dolores, tus sufrimientos. Solo hay que ponerlos en la cruz de Cristo, porque por tu cruz fuimos salvados. Tu cruz es signo de redención, signo de salvación. Otra profecía es que fue crucificado entre dos malhechores, entre dos ladrones. Ya Isaías también, en el capítulo 53, se cumplen muchas de estas profecías. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En Mateo 27, 38
se cumple esta profecía. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda. También sobre los pies perforados. Ven cómo Jesús pone un pie encima del otro. No abierto, porque abierto sería no tan difícil, sino un pie encima del otro y clavar el clavo encima. Eso es algo terrible, demostrado científicamente el dolor que se siente en esa posición. Sus manos y pies serían perforados. Salmo 22, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y en San Juan capítulo 20, versículo 27 se completa esta profecía. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Ven ustedes que se cumplen todas las promesas en Jesucristo el Señor? Y esto no es algo fortuito, sino que estaba ya todo establecido, ¿verdad? El mismo Jesús, para que se cumplan las escrituras. En Jesucristo se cumplen las escrituras, las profecías. Y es lo que nosotros debemos anunciar, no andar inventando cosas, no, mis hermanos. Es leer la palabra de Dios, contextualizarla, ¿verdad? Porque fueron escritas en un tiempo, quizá hay algunos términos que dicen otra cosa, pero se va evolucionando y entonces se puede lograr hacer exégesis, interpretación en base a lo que han escrito los padres de la iglesia, los grandes doctores en Sagrada Escritura, que los hay muy buenos, y pues así entonces uno puede hablar, pero no porque me encontré un versiculito y ya con eso voy a destruir al otro. No, 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 no. Es todo algo metódico, ¿no? Bien pensado, bien correcto, y es lo que aquí en esta noche estamos tratando de explicar. Cómo las profecías de Jesús, la profecía que se referían a Jesús, se cumplieron paso a paso. Sería escarnecido y despreciado. Salmo 22, 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esta profecía se cumple en Mateo 27:39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Desciende de la cruz. Eso le pedían a Jesús. Y hoy, ante el sufrimiento del mundo, también le pedimos a Jesús que se baje de la cruz. No, no te bajes. Quédate ahí para que nos salve, Señor, para que nos libere. ¿Ve? Porque hoy queremos liberar al hombre de muchas cosas, pero lo condenamos a otra. Y hay que tener cuidado con dejarse engañar. ¿Ve? Hay que tener cuidado con dejarse engañar de los falsos profetas, de los falsos salvadores de este mundo. Solo Dios salva. No hay otro nombre dado en la tierra que nos pueda salvar. Le darían a beber vinagre. Salmo 69. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Y esa profecía se cumple en Juan 19:29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon un vinagre, una esponja, y poniéndole en un hisopo, se le acercaron a la boca. Fueron de las tantas cosas
que pasó Jesús en la cruz por nosotros, pecadores. ¿Cómo no estar agradecido de ese Dios y Señor, Rey de la historia, que ha venido a salvarte, ha venido a salvarnos a todos? Cualquier sufrimiento, por grande que sea, si lo ponemos en las manos de Jesús, Él nos ayuda. Pensemos justamente en este virus, en esta plaga que está azotando a la humanidad. Y si la ponemos en manos del Señor, Él nos dará respuesta sobre esto, ¿no? Su costado sería traspasado por la lanza del soldado. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndole por él como quien se aflige por el primogénito. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Van cumpliéndose las promesas del Antiguo Testamento en Jesús. Y además de las ropas que la echaron a suerte, el Salmo 22:18 dice: repartieron entre mí, sí, mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Se cumple en Marcos 15:24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Pero ninguno de sus huesos serían quebrados. En el Salmo 34, versos 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Estaba profetizado, no le quebraron las piernas, como era la costumbre. Sepultado en una tumba de ricos. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Eso se cumple en Mateo 27:57-60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Se están cumpliendo las profecías sobre Jesús. También de que resucitaría el tercer día. El Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo sea corrupción, vea la corrupción. Eso se cumple en Mateo 28:9. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús había resucitado. Y por último, vamos a ver la última profecía que se cumple en Jesús, es la ascensión al cielo. Ya cuando Jesús asciende al cielo. Salmo 68:18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Lucas 24:50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos, ha sido un recorrido de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesús, el Hijo de Dios, el que vino al mundo para salvarlo. Si tú crees en Él, de verdad, con corazón firme,
Él te salvará. Si no crees en Él, lamentablemente, ¿qué puede uno decir? Solo creer en Jesús, manifestar nuestra fe en Él con acciones concretas como las que vamos haciendo durante la cuaresma, ¿no? El ayuno, la oración, la limosna, la caridad con el necesitado es un avance hacia esa manifestación gloriosa, hacia Jesús, el Hijo de Dios, que nos tiene reservada esa mansión gloriosa. Porque Él mismo lo dijo, quiero que ustedes estén donde estoy yo. Para eso me he ido a prepararles sitio. Que esa confianza, mis hermanos y hermanas, la tengamos nosotros. Y continuaremos reflexionando en algunas temáticas de este tiempo de Cuaresma. El próximo lunes veremos la situación también del desierto, el desierto en Cuaresma. Vamos a ver esa temática para el próximo lunes. Que pasen feliz noche y el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre sobre ustedes. Feliz y bendecida noche del Señor.